Buenas, bienvenidos al podcast de Pinchos con Iñaki. El espacio donde cocina, visión y pasión se encuentran. Aquí, el chef Iñaki abre su cocina al mundo de la hostelería y más allá. Voces que inspiran, líderes que transforman. ¿Qué te impulsa cada día para hacer lo que haces? El amor. Si tú en el trabajo que tienes no disfrutas, vete, busca otra cosa, busca ser más feliz. Si no lo estás cambiando, lo estás decidiendo. Desde grandes referentes del sector hostelero hasta mentes disruptivas de otras industrias. ¿Cómo te lo montas? Cuando me dicen el secreto, ¿dónde está? Yo no sé el secreto, yo lo que sé es que he dedicado muchas horas. Cada episodio te acerca al fuego creativo que hay detrás del sabor. Esto es... Buenas, estamos aquí en De Pinchos con Iñaki Podcast. Bienvenidos de nuevo aquí en el reservado de nuestro asador, de Asador Iñaki. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy influyente aquí en Málaga, donde está situado el asador. Es Manolo Tornay, experto en sala, experto gastronómico y presidente de la Academia Gastronómica de Málaga. Bienvenido, Manolo. Muchas gracias, Iñaki. Bien hallado. Bueno, ¿te gustaría contarnos un poco tu trayectoria? ¿Cómo has llegado hasta desde 2017 presidente de la Academia? En 2017 arranca mi presidencia. Bueno, yo venía siendo académico ya de principios del año 2000 y bueno, el anterior presidente, Enrique Cibanto, me emplaza un día y me comunica que le gustaría que fuese yo quien me presentase para sustituirlo una vez él finaliza su mandato. En ese momento estaba en una situación personal compleja, pero bueno, una vez se aclaró toda la situación, pues decidí que sí, que podía ser una buena oportunidad. Y bueno, arranco en marzo, si no recuerdo mal, de 2017 y hasta el día de hoy, pues al frente de la Academia Gastronómica de Málaga. La verdad es que muy satisfecho, no por mí, sino por la labor que ha hecho la Academia, porque he sabido rodearme de una extraordinaria junta directiva. Tenemos un equipo que además de pasárnoslo estupendamente bien, pues cada vez hacemos más cosas y la verdad es que el balance, pues como digo, muy, muy positivo. Bueno, ¿y cómo fue tu trayectoria con la hostelería en general, tus inicios? Bueno, yo siempre cuento que en mi casa, siempre ha sido una casa de una familia media, pero donde tanto mi abuela como mi madre han sido siempre, mi madre afortunadamente aún vive, pues es una magnífica cocinera, siempre en mi casa siempre se ha comido estupendamente. Y bueno, en aquella época, yo nazco en el 69, con lo cual ya hace años, pues tú sabes que en los años 70, años 80, pues quizás la costumbre de comer tanto en calle no era tan habitual como lo es hoy en día, ¿no? Hoy yo tengo 2 hijas y mis hijas prácticamente no hay día que no coman o cenen en calle, ¿no? En aquella época, como sí, digo... bueno, aquí en Málaga en especial, es una cosa increíble. Aquí siempre decimos que alguien que no tiene mucho dinero junta 50 euros y no se va al mercado a hacer una compra, se va a un bar. Por garantía. Esto es por garantía, por garantía. Bueno, una bendición también para los que nos dedicamos a la hostelería, ¿no? La oportunidad de negocio aquí es... yo lo vi desde el primer día que llegué sin ser de aquí y yo me vine por amor a Andalucía y locamente enamorado de una andaluza y me casé con ella y tengo 2 hijas malagueñas ya criadas aquí y fue mi visión de la hostelería en cuanto trabajé por cuenta ajena aquí con mi primer jefe. Me di cuenta que aquí había un diamante en bruto, ¿no? Una ciudad que iba a crecer a nivel gastronómico y estos 13 años que llevo yo aquí desde que montamos el primer restaurante, la verdad que la ascensión de la gastronomía ha sido espectacular. Totalmente. Es verdad que Málaga tiene un componente que es el clima, que ayuda mucho y que invita a disfrutar pues de la calle, de las terrazas, de los restaurantes o de cualquier espacio donde pueda haber un concepto gastronómico del tipo que sea. Entonces, como te decía, pues bueno, no había tanta costumbre de comer en calle, pero sí puntualmente pues lo hacíamos, sobre todo lo que sería los fines de semana. Y yo recuerdo cuando empiezo ya de noviete con la que luego sería mi mujer, pues yo siempre que podíamos,
dentro de un orden, porque éramos estudiantes, pues lo que hacíamos era conocer algún restaurante chulo que hubiera en ese momento en Málaga, que tampoco eran ni de lejos los que hoy por hoy puede llegar a encontrar. Hoy es realmente complejo poder... Esta mañana me decía mi hija, papá, me han preguntado un sitio para comer carne en Málaga. Yo, lógicamente, le he recomendado dos, uno de ellos, y te lo digo de verdad, te puedo enseñar el WhatsApp, nada sugestionado por nada, sino porque esto es un templo. Pues le decía a Iñaki, como no puede ser de otra manera. Pero es verdad que hoy por hoy, pues como digo, hay múltiples propuestas, múltiples ofertas de diferentes niveles, de calidades, de precios, pero en aquella época no era tan habitual. Y yo ya tenía esa inquietud. Acabo la carrera y hago la mili, cosa que yo siempre digo que es algo muy chulo, pero yo tuve una experiencia fantástica, además la hice en Canarias y fue... La gente creo que se acuerda de la parte buena siempre de la mili, ¿no? Por eso se queda ese recuerdo tan bueno en el tiempo, porque seguramente tendrá también cosas, ¿no? Te sacan de tu casa, te vas alejado, tienes que madrugar, hacer deporte, yo qué sé, peso, te hacen una novatada. La disciplina, las novatadas, sí, pero todo el mundo lo recuerda con cariño. A ver, yo creo que en la vida yo siempre tengo por filosofía, yo me quedo con lo bueno y lo malo lo dejo a un lado. Entonces yo, si de algo me acuerdo, es de lo positivo, y lo negativo, como digo, lo único que me ayuda es para seguir aumentando mi experiencia. Tú sabes que la experiencia se define como el cúmulo de errores que tiene a lo largo de la vida, y al final cuando tiene una mala experiencia posiblemente también es consecuencia de una no correcta decisión. Entonces al final yo, como digo, yo lo meto en el saco de la experiencia. Y como digo, pues lo que hago es quedarme siempre con lo bueno, porque lo bueno es lo que me permite, pues, como también dice una frase, ¿no? Vivir los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Pues yo prefiero vivir los momentos bonitos, los momentos chulos, y de esa manera, pues, de alguna forma, pues duplica la felicidad que te da ese buen momento. Y lo malo, como digo, la vida te va mandando muchas lecciones, que algunas son crudas de digerir, a todos nos pasa, ¿no? Y creo que es denominador común a la gente, pero sí, verlo como una lección de vida que te ayuda a crecer como persona, al final el sufrimiento es crecimiento. Esto seguro. Yo he conocido el infierno en lo personal, yo me quedé viudo relativamente joven, mi mujer tenía entonces 48 años, y lógicamente vivir una situación como esta pues te hace entender muchas cosas, ¿no? Y a partir de ahí puedes seguir construyendo, porque aquí no hay plan B, o sea, abajo ni para coger impulso, con lo cual cuando estás abajo lo único que puedes hacer es levantar. De poca ayuda sirve seguir abajo, porque lo único, a ver, para eso también tienes que tener esa capacidad o recibir ayuda. Yo en mi caso pues no fue así, pero bueno, ya al final lo que hice fue, pues por ejemplo... ¿Sentiste mucha soledad en el momento? ¿Te aislaste de alguna manera? Hombre, los primeros meses son muy, muy difíciles, y claro que sí que de alguna forma, no es que te aísles, pero bueno, al final de una manera u otra, pues bueno, la situación hay un momento que incluso te supera, ¿no? Pero bueno, tengo la fortuna de tener grandes amigos, de tener una familia súper bonita, de haber tenido mucho apoyo, de que, por ejemplo, yo, pues una de las cuestiones donde busqué refugio, pues fue incluso en esa segunda etapa ya como presidente dentro de la academia, donde me permitió también pues dedicarle mucho más tiempo y desarrollar cosas. Profesionalmente, pues lógicamente a tu pregunta también, pues yo prácticamente desde mis inicios profesionales, una vez acabo la mili, pues prácticamente he estado siempre en una relación más o menos directa con el sector, ¿no? Y eso me ha permitido, pues bueno, por un lado, implementar esa pasión que tengo por este sector maravilloso que es el sector Horeca, el de la restauración, el de la gastronomía, el de la hotelería. Y por otro lado, pues divertirme mucho, ¿no? Porque es que este sector es muy divertido. Yo no concibo, a ver, me parece totalmente respetable que alguien acabe su estudio o simplemente pues piense que su objetivo en la vida es pues dedicarse a, sin ánimo de que nadie se sienta molesto, ¿no? Pero ser funcionario y estar en un despacho haciendo siempre lo mismo, ¿no? Yo creo que yo, que soy comercial, porque al final no dejo de ser comercial, con una responsabilidad, pero comercial, pues eso es lo que me permite, como digo, es pues viajar, porque tengo que viajar mucho, he viajado mucho y por todo el mundo, conocer a muchísima gente, conocer muchísimos negocios, conocer cosas muy chulas y no tan chulas, y todo eso al final pues te va abriendo la mente y te va permitiendo, pues lógicamente, adquirir mucho conocimiento, mucha experiencia, muchas vivencias, y luego si eres capaz de trasladarla a tu día a día, pues yo creo que
pues bueno, que se traduce en algo, pues como digo, muy, muy divertido. Yo coincido contigo en que el crecimiento personal, ¿no? De estos retos que te vas poniendo, los nuevos objetivos, los retos del día a día y el crecer un poquito cada día, esto te llena por dentro y te da una energía extra que es un motor impresionante para ser mejor cada día y poder evolucionar como persona. Creo que el estancamiento... En el caso de los funcionarios, yo soy hijo de funcionarios, ¿no? De madre y padre de funcionarios, informáticos, programadores los dos, y han llevado una vida buena y ha sido maravillosa la educación nuestra, pero sí es cierto que veo que es difícil tener la motivación diaria, ¿no? De no tener un crecimiento, de no poder hacer proyectos que te hagan evolucionar, retos nuevos, ¿no? Que te ilusionen. La verdad que lo veo duro, con mi mente así más empresaria, lo veo muy duro. A ver, difícil de asumir. Por lo poco que te conozco, que algo te conozco, pues tú eres una persona súper dinámica que está continuamente emprendiendo. Imagínate... A veces demasiado para mi mujer en ocasiones. Pero bueno, eso lo hace todavía más divertida la relación. A mí es que la palabra divertida me encanta, así que la repetiré varias veces a lo largo del podcast. A ver, yo es que no concibo cada día tener que hacer exactamente lo mismo y exactamente lo mismo en un escritorio. Y como digo, pues yo he tenido la fortuna de a lo largo de mi vida profesional, y espero que todos los años que todavía me queden, pues tengo muchas ganas todavía de trabajar y de seguir haciendo cosas, pues como digo, cada día es distinto, cada mañana o cada tarde es diferente a la anterior. Yo la semana pasada, que estábamos hablando de carne, que tuve la oportunidad de estar con un tema comercial en Marruecos, pues una cosa que nunca había probado hasta ahora, pues probé, por ejemplo, la carne de camello. Bueno, pues eso también es verdad que lo puedes hacer en un viaje. No te hizo bull la cabeza. No. Iñaki, prefiero cualquiera de las chuletas que tiene aquí colgada que la carne de camello. Está bien, pobres camellos. Pero bueno, también es cierto, y lo decía en un podcast un querido amigo mío, que es Javier Villanueva, que es director general de la cadena Silken, él decía que los que viajamos por trabajo no viajamos, nos desplazamos. Es decir, viajar es cuando lo haces por disfrute, por vacaciones, con familia, con amigos. Cuando ahora lo haces por trabajo, a mí algunas veces cuando me dice algún amigo, oye, tal, ¿qué haces esta semana? Pues nada, mira, esta semana me toca ir a no sé dónde. Ojo, qué chulo. Bueno, es un momento. Cuando vas de trabajo, lo que te doy por garantía, que puede sonar muy bien el destino, luego la realidad del día no es la que tú te puedas llegar a imaginar. Lo que no quita que siempre queda un pequeño espacio de tiempo donde puedes tener, en este caso, por ejemplo, fue visitar un mercado, iba con los inversores marroquíes con los que estamos trabajando, le dije, yo quiero ir a un sitio auténtico de donde vaya el autóctono, ¿no? Donde vaya el local. Y es verdad que, bueno, yo creo que si vinieron un poquito arriba y me llevaron a un sitio que era de lo más curioso. Pero bueno, la verdad es que son cosas y esto lo hicimos por la noche, bueno, pues al final son días muy largos, también es cierto, te levantas temprano, acabas tarde, pero por otro lado para mí son súper productivos, súper enriquecedores y lo que digo, me permiten seguir acumulando experiencia y seguir pues pudiéndome divertir y poner esa pasión que me gusta poner en todo y cada una de las cosas que emprendo, ¿no? ¿Y qué nos dirías, en qué momento crees que está la gastronomía, en concreto la malagueña, ¿no? Que es la que más tenemos dominada estando aquí? ¿En qué momento estás? ¿Qué dirías? ¿Cuáles son las claves reales de la trayectoria y el cariz que está tomando la gastronomía en Málaga? Bueno, yo creo que hay dos vertientes, ¿no? Por un lado hay una vertiente, tú antes lo decías, ¿no? Hay ahora una propuesta gastronómica no solo en la ciudad, en la provincia, en el sur de Andalucía, en el sur de España, en Andalucía, que es abrumadora, es tremenda. Contamos cada vez con más y más establecimientos, muchos de ellos de calidad, donde la excelencia es el foco que se busca y donde de alguna manera pues cada vez se está destacando más. Yo creo que Málaga está de moda y está en boga y en ese sentido pues debemos de felicitarnos. Hay grandísimos profesionales, este año además pues con la llegada de la Gala Michelin, con muchos eventos que se están haciendo pues a todos los niveles, demuestra el músculo que hoy por hoy tiene el sector gastronómico en Málaga y su provincia. Los productos y productores, pues ya lo sabemos, la despensa, tú que tienes la despensa de Iñaki, la despensa de nuestra tierra es una despensa fabulosa, es absolutamente transversal, igual que nuestra provincia, nuestra propuesta gastronómica, a diferencia de otros
de otros destinos. Yo siempre digo que es muy, muy transversal. Aquí no se concentra la propuesta gastronómica de calidad en Málaga capital, en Marbella o en Girola, sino que la encuentra en cada uno de los rincones de nuestra provincia. Es absolutamente tremendo. Pero por otro lado, se está produciendo también una situación donde, igual que ocurrió en la primera década de los años 2000, que hubo una burbuja inmobiliaria, yo creo que también se está produciendo una burbuja en lo gastronómico, en un exceso de apertura de establecimientos, muchos de ellos, pues que no sé si del todo tienen un criterio. Y eso está haciendo, por un lado, que se multiplique la propuesta de no calidad o de no búsqueda de esa excelencia a la que hacía al principio referencia, y por otro lado, que el problema que hay, y ese lo sufrirá y lo sufre porque lo hemos hablado en alguna ocasión de forma exponencial, el problema que hay con el tema de los trabajadores, de la mano de obra para poder atender esos negocios que se están abriendo, pues se está multiplicando, ¿no? Faltan profesionales, faltan vocaciones, faltan incluso, si me lo permite, y voy a ser políticamente poco correcto, casi nunca lo soy, faltan ganas de trabajar. Y entonces esto está haciendo también, pues bueno, yo la semana pasada estaba en un restaurante, no voy a decir cuál, pero un restaurante conocido, muy conocido en Málaga, y la verdad es que me dio un poquito de pena, bien entendida, porque la verdad es que la sala se sufrió mucho porque, bueno, pues las personas que estaban, los profesionales o los chiquitos que estaban atendiendo la sala, pues que no llegaban. Pero no llegaban, ¿por qué? Porque yo lo puedo entender, el empresario ya es tal el nivel de desesperación, entre comillas, que se está teniendo, que ya recurre a lo que encuentra. O sea, lo que entre por la puerta ya le vale. Simplemente porque aparezca por la mañana y se vaya cuando termina el servicio. Y en tu opinión, ¿cómo podemos reconducir esta situación? Porque realmente esto es común, ¿no? Lo hemos hablado nosotros en alguna ocasión y lo hablamos con prácticamente todos los empresarios hosteleros. Es un tema que sale todo el rato, el personal, cómo tratas a tu equipo. Nosotros tenemos 140 y estamos en expansión, o sea que vamos a tener más personal, y es cierto que el nivel de la cantidad de incidencias del día a día es abrumador. O sea, es una cosa que desespera a los equipos de recursos humanos se tiran de los pelos, hacer una cultura de empresa correcta es muy complicado, tener durabilidad a la larga en una plantilla cada vez es más difícil. Las condiciones creo que cada vez son mejores a nivel salarios, a nivel horarios, etcétera, pero claro, arrastramos cosas que son difíciles de combatir, como el hecho de que el servicio mañana, servicio noche, hace turnos partidos que quiten un poco de peso a esta parte del personal, y el hecho de que trabajes en fines de semana, festivos, tal, hace que sea poco atractivo trabajar hoy en día. Pero mira, ahora te analizo punto por punto lo que es mi punto de vista, nunca valga la redundancia, pero esta semana que tenía la suerte de por un tema de trabajo, ir a Sevilla y iba a ver a Juanlu, a la barra de Cañabota. Él estaba en Cañabota, pero bueno, estuvo primero en la barra un ratito y luego en Cañabota. Él me comentaba, o sea, estamos hablando de 2 establecimientos que hablen de lunes a viernes, que los trabajadores, muchos de ellos tienen una jornada continua, tienen 3 días de jornada continua, 2 de jornada partida, y tienen los mismos problemas, quizás menos, ¿no? Pero tiene también problemas para la captación de talento y de personal que realmente pues tenga ganas de trabajar. Y no te voy a poner el caso que me ponía, pero es que es un poco hiriente y sangrante, ¿no? De que en cuanto a tema condiciones, porque ya no es una cuestión de condiciones, es una cuestión de actitud de la gente que quiere trabajar. A ver, respecto a la pregunta que me hacía, por ir punto por punto, la primera cuestión es tomarnos mucho más en serio, y esto hablo de la administración, aunque afortunadamente hay cada vez más iniciativas privadas, y una apuesta definitiva por la de educación. También está ocurriendo que la educación o los planes de educación, que además se da la circunstancia que son una herramienta que utiliza cada gobierno para de alguna forma pues cambiar el plan de educación del anterior por el simple hecho de ser un diferente signo político, eso al final también se está traduciendo en que cada vez hay menos vocación para formarse. La juventud, está claro que hay un cambio de paradigma, que la gente joven piensa distinto, pero por otro lado es que la cultura del esfuerzo se nos está yendo al carajo, absolutamente al carajo. Entonces tenemos que empezar a hacer ver y entender que hay que formarse, a partir de planes de formación, de educación de calidad.
la escuela formativa existe, que en Málaga en estos últimos meses se han abierto varias, sin embargo están teniendo absolutas dificultades para poder siquiera completar el cupo de un mínimo de alumnos para poder arrancarse según qué ciclo formativo, con lo cual la educación, cuestión fundamental. A lo que tú hacías referencia, hay que empezar a pensar cómo conseguir conciliar esa vida laboral con la vida personal, y yo creo que el tema de los turnos partidos, está claro que estamos en el sector que estamos, que hacéis lo que hacéis y bendito lo que hacéis, porque es una absoluta maravilla, pero en ese sentido, a futuro, todo esto habrá que ir viendo cómo poder ir de alguna forma, es así, sí, llegar a un punto de encuentro donde podamos combinar ambas cuestiones. Tú hablabas de los salarios en la restauración, en la gastronomía, aún todavía siguen siendo bajos según se compara. También es verdad que el nivel formativo de la gente no es el que debería de ser, con lo cual, pues bueno, lo mismo, ahí, a ver, yo siempre lo digo, la tendencia en gastronomía es hacia una restauración de altísima calidad donde vamos a pagar fortuna por pagar, con lo cual iremos cada vez menos veces, y a una restauración automatizada, donde pagaremos un ticket medio reducido, pero será una experiencia totalmente impersonal. Será básicamente una máquina la que te ponga la comida. No me digas que van a proliferar los gatos que te traen la comida a la mesa, el gatito ese robot. Bueno, a ver, pues puede ser. El otro día lo vi en un clásico de Málaga, donde, a ver si recuerdo el nombre, en un sitio que ponen el mejor bocata de atún en manteca, que está en la carretera, seguro que... Atún en manteca, pues fíjate, no, ya me dirás cuál porque quiero conocerlo, pero vamos, el tema de los robots en sala... Era un sitio muy tradicional, que me sorprendió que viniera un robot a traerme el bocata. Pero Iñaki, es que el robot lo bueno es que ni se da de baja, ni se pone malo, ni llega tarde, que al final... Ni trata ni bien ni mal al cliente, solo le lleva la comida, coge la bandeja 2... Sí, pero desafortunadamente cada vez tendremos más autoservicio, más... O sea, el tema del personal, a ver cómo lo paliamos. Pero es que, y ya el último punto, y quizás el menos o el más conflictivo, es que en este país, hoy por hoy, el gobierno apuesta más por incentivar el no trabajar que el hacerlo. Ya. Esto es así de simple. Entonces, si yo estoy de acuerdo en que se dé una ayuda a una persona que lo necesite, pero ni la ayuda puede ser infinita, ni la ayuda puede ser a cambio de nada. Yo creo que en ese sentido, y siempre lo digo, habría que buscar una fórmula donde, lógicamente, si el salario a lo mejor no es suficiente, pues se pueda complementar a través de esa ayuda, donde a lo mejor pues se incentive a través de esa ayuda una formación y esa formación lleve implícita, pues lógicamente luego el poder aplicar en un trabajo para poder desarrollar esa formación. Donde, por ejemplo, el otro día veía una publicación de un cocinero muy mediático al que yo le tengo muchísimo cariño, Francis Paniego, que él decía, mira, publicaba un pantallazo de un posible empleado para él, tiene temas en fines de semana de eventos, y le ponía en el pantallazo de WhatsApp el chico, mira, es que no me interesa trabajar en fin de semana y que me des de alta, porque entonces con el tema del doble pagador no me sale a cuenta. Ya, eso es un clásico. El lugar, claro, pero es que en lugar de incentivar el trabajar, lo que estamos haciendo es no hacer, haciendo justo lo contrario. O sea, recibo la paguita a cambio de nada. Oye, que sí, que recibamos una ayuda si realmente, porque hay gente que realmente lo necesita. Yo veo, a ver, aquí veo varias cosas que la sociedad ha cambiado, ¿no? La primera es que como cada vez le damos menos importancia a la educación en valores, a tener un buen marco moral en el que moverte a la hora de tomar decisiones, esto hace que el que se pueda aprovechar de algo se aprovecha y al final acaba siendo un problema en vez de una solución. Alguien no tiene opción de trabajar y haces una ayuda para que pueda subsistir, que esto cualquiera lo entiende como algo lógico, pero claro, si esto supone que luego va a haber un montón de personas que no tienen valores, porque no tienen educación en estos valores, porque cada vez se está perdiendo los valores tradicionales, pues esto hace que se tomen decisiones en base al interés personal continuamente. Y esto hace que sea un drama, porque realmente ahora mismo yo capto la hostelería, nosotros tenemos 140 empleados y tenemos una buena, o sea, gente que lleva muchos años con nosotros, ¿no? Algunos 13 años incluso, cosa que nos hace sentirnos muy orgullosos. Incluso con meritocracia, gente que empezó, mi jefa de cocina en funciones ahora aquí en Iñaki, Paula, es un ejemplo claro de que si premias la meritocracia, si te preocupas en formar, en trabajar con una persona, puede evolucionar. Fue su primer jefe, una mujer maltratada con muchos problemas personales,
que sin embargo empezó fregando los platos en Iñaki, acabó siendo mi jefa de pastelería, a la que mejor he sabido transmitirle cómo hacer un postre con amor, y luego acabó siendo mi segunda de cocina, y ahora que mi jefe de cocina ha tenido el infortunio de coger un cáncer muy complicado, asume la responsabilidad de llevar una cocina llena de machirulos, como dirían ahora, llena de chicos duros, de parrilleros, de cocineros de verdad, y manda, y es la jefa, y en el pase nadie le levanta la voz, y ha sido espectacular. Pues como esta parte positiva de gente joven que ha sido capaz de reponerse, de trabajar siendo madre soltera muy joven y echarle valor para llevar una cocina como la de Iñaki, ¿no? Que damos 7.000 personas al mes, que es muy complicado a la carta. Luego está la otra vertiente, gente que no tiene, el nivel de responsabilidad es bajísimo, no hay nada de implicación, hagas lo que hagas, aunque tengas buenas condiciones, y esto desespera un poco, la verdad, porque acaba siendo muy gravoso para las empresas. Es que el nivel de absentismo es altísimo y esto al final hace que el modelo empiece a ser insostenible, ¿no? La presión fiscal unida a la presión de trabajadores y unida al aumento de las compras del precio, que ha sido increíble. La inflación ha llevado a que la compra... Yo a veces hablo de mis inicios, o sea, a los precios que compraba las cosas y decimos, ostras, es que no hace tanto, es que fueron 13 años. Y en realidad comprábamos la gamba a 6 euros. Y ahora 26, y comprábamos el pulpo a 3, y ahora comprando millones de kilos, como sabes que vendemos aquí en todos mis restaurantes, lo compramos a 11,80. O sea, es que el cambio ha sido increíble. Todo. No, y además todo ha subido y lo que sube ya no vuelve a bajar. O sea, que esto ha llegado para quedarse. De todas formas, hablando de la juventud, sí quiero recalcar, o sea, España sigue siendo un gran productor de talento. Sí, indudable. Lo único que ocurre, y eso es otra cuestión de la que hay que analizar, no estamos consiguiendo retener todo el talento que deberíamos de retener, porque hay mucha gente joven que es súper válida, porque tenemos gente fabulosa, gente muy bien formada, pero que al final opta por salir fuera de España en búsqueda de mejores oportunidades, de mejores condiciones salariales, en definitiva, de vivir mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos hoy en un momento realmente complejo. En un punto de inflexión, realmente. Muy complejo y realmente o se toman medidas no populistas, porque lo del populismo yo creo que está claro dónde ha llevado a ciertos países y no vamos a poner ejemplos porque, bueno, no son precisamente los mejores ejemplos y sin embargo si hacen las cosas pues con sentido, con sensibilidad, pero con sentido, aunque a lo mejor no sea tan populista, pues a lo mejor a la larga el resultado y el rendimiento que sostiene es mucho mejor. Pero totalmente de acuerdo contigo, vivimos en una actual sociedad donde la crisis de valores es tremenda, sí. Pero bueno, no por eso vamos a seguir trabajando para que esto de alguna forma cambie, porque lo que sí que es seguro que vivimos en el mejor país del mundo. Sí, indudable. Y desde la academia, ¿a qué nivel dirías de libertad para trabajar tenéis y poder aportar valor a la gastronomía malagueña? ¿Y a qué nivel dirías que estáis de proactividad, de ganas y de implicación con la sociedad gastronómica en general malagueña? Nosotros siempre decimos que la Academia Gastronómica en Málaga es libre e independiente. Eso significa que... ¿Lo decís con la boca pequeña o con la boca bien grande? Pero a boca llena. Bueno, bien. Nosotros únicamente tenemos una vinculación súper estrecha y por razones obvias, que es con la marca promocional de la Diputación de Málaga, que es Sabor a Málaga, porque tiene todo el sentido. Nosotros no podríamos ser sabor de otra provincia, tenemos que ser muy Sabor a Málaga. Pero lógicamente como Sabor a Málaga engloba, Sabor a Málaga al final no es otra cosa que bueno, la unión de muchos pequeños y grandes productores de Málaga y su provincia. Me encanta, la verdad que es una marca que creo que ha enfocado muy bien, porque a veces la bandera de querer... Bueno, la bandera de Málaga en general, bueno, vamos a darle... pero no, es que han puesto en valor a los productores pequeños, haciendo que sea como una asociación de productores. La verdad que es... Yo creo que aquí al podcast, si tenemos suerte, vendrá su presidenta y Leonor, y me encantará hablar con ella porque creo que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Y Leonor ya ni te cuento, el trabajo de Leonor absolutamente encomiable. Sí. Y tenemos además la fortuna de que es miembro de la Academia Gastronómica. Y trabajar en paralelo en muchas actividades, en promociones, en diferentes eventos y en todo, ¿no? Pero como te digo, nosotros al final lo que hacemos, esa libertad y esa independencia que tenemos,
Nosotros, lógicamente, a la pregunta tuya también de en qué momento estamos, si somos más o menos dinámicos, yo, si una cuestión o un objetivo me puse desde el minuto 1 cuando arranco como presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, la labor que se había hecho hasta ese momento, fantástica por todo y cada uno de los antecesores que tuve y por parte de todo y cada uno de los académicos que han ido formando parte de la institución, pero sí que es cierto que era una institución que vivía muy de puerta hacia adentro. Y yo tuve claro que una de las cuestiones fundamentales que tenía que hacer la academia es vivir de puerta hacia afuera, de no ser tan de mirarnos a lo mejor nuestro ombligo, tan de pensar tanto en nosotros y entender que, como dice nuestro estatuto, nosotros tenemos la obligación, además, cuestión importante, muchas veces solo hablamos de los derechos que tenemos, pero no de las obligaciones que tenemos, de las obligaciones que conllevan poder adquirir ciertos derechos. No, está claro. Ahora vivimos en una sociedad solo de derechos. Los derechos están de moda. Llegará un punto en que aquí vendrá la gente y dice, mire, Iñaki, lo siento, pero no te voy a pagar, pues yo tengo derecho a hacerlo. ¿Por qué no? Total. Claro, puede llegar el punto. Entonces, como digo, en nuestro estatuto lo que se refleja es que nuestra obligación es la de promover el producto y productor, promover a las escuelas de hostelería, apoyar, difundir y dar lustre a todo lo bueno que hace el sector, los profesionales, los establecimientos, las instituciones, y en ese sentido, como digo, somos mucho más dinámicos de lo que éramos antaño. Creo que además, estoy convencido, es una sensación que el sector la recoge, estamos haciendo cada vez más cosas, intentamos lógicamente desde la absoluta humildad, porque no puede ser de otra manera, aunque dicen que la humildad y el silencio son las dos cosas que se acaban cuando se pronuncian, pero a nosotros nos gusta decir que somos libres, independientes y además muy humildes, pues intentar, como digo, poner mucho foco en promover y promocionar todo lo bueno que se hace a lo largo y ancho del sector en Málaga, su provincia y, por qué no, también en Andalucía. Tenemos vinculación pues con un gran productor como pueda ser San Miguel, que me encanta el eslogan que han lanzado de Sentir Málaga. Sí, a mí también. Es fantástico. Pero, lógicamente, también tenemos que estar vinculados pues, con un pequeño productor que hace una cerveza artesanal, que también puede ser Sabor a Málaga, o como digo, pues con un distribuidor de productos de excelencia de Málaga, o con diferentes instituciones que en un momento serán de un signo y al siguiente pues tendrán que ser de un signo contrario. Es que debería ser absolutamente independiente esto, claro. Es que no debería tener importancia, pero se ha convertido esta bipolaridad, para mí no tiene ningún sentido. Realmente, ¿a mí qué me importa? La meritocracia, el que lo haga bien. Totalmente. Y es la acción en sí lo que tienes que juzgar, no el signo. Pero es que hay acciones. No el color, ¿no? Como me decía el otro día. Pero no hay ¿Yo qué soy? ¿Soy rojo o soy azul? ¿No? Decía o naranja, o morado. Sí, la verdad que es sorprendente cómo se ha politizado todo de una manera tan increíble que ya lo que tiene valor realmente, que es las acciones, no tienen sentido, no es lo que se juzga quien la hace y al final esto no avanza. Bueno, yo siempre soy de la opinión de que no son malos los pueblos, son malas las personas, la interpretación es libre, cada uno puede interpretar como quiera. Yo desde luego la Academia Gastronómica de Málaga, cada vez que emprende una acción la hace desde el absoluto convencimiento de poder hacer algo de bien. Hay veces que nos equivocamos, veces que acertamos, pero la mala fe nunca existe. A partir de aquí, pues habrá gente que le parezca fantástico todo lo que estamos haciendo, como Academia, o tú como Iñaki, yo como Manolo en la vida, y habrá siempre gente que piense que, bueno, que tenemos vinculación con intereses adquiridos, que tenemos... No, nosotros en ese sentido nuestro único interés y además el tiempo que dedicamos, el poco tiempo que nos deja nuestra vida profesional o personal, pues lo dedicamos a la academia e intentamos poner en marcha acciones, muchas de ellas de éxito, otras pues que lógicamente tenemos que seguir puliendo, pero siempre, como digo, pues con un único objetivo que creo que además... En una pequeña medida, pues nosotros también estamos aportando, que es que a Málaga se le vea como un destino, que se vea como un destino. Poner el valor, sí, es una parte súper importante. Todos hacemos turismo gastronómico, vamos a un sitio, bueno, nosotros los chefs, te lo puedes imaginar, ¿no? Cada viaje que hacemos
casi los puntos son obligados, ¿no? Buscamos donde, aquí mira, aquí hacen el mejor tal plato y vamos a ir a probarlo. Yo muchas veces, mi destino de vacaciones en este caso está más basado en una visita concreta o un establecimiento concreto y luego alrededor de eso haces cosas. Total. Pero no tanto como... Así me ha pasado con Echevarri yendo al País Vasco, a cada sitio. O sea, al final acaba siendo un destino marcado por la gastronomía, y la gastronomía de España se admira en el mundo entero, y a veces nos olvidamos que hay que darle valor, ¿no? Porque es así. Bueno, desde luego la institución ayuda, y en gran medida, ¿no?, a que se ponga en valor la gastronomía de aquí y también el productor. O sea que, bueno, buen trabajo. Hacemos nuestra pequeña labor, lógicamente, pero al final es la suma de acciones que van desarrollando y labor que van desarrollando. Mira, el anterior invitado me ha dejado una pregunta para ti que viene un poco a colación. Siempre la suelo hacer al final, pero creo que ahora viene. Y es esta parte, o el cariz, él apuntaba, el cariz egoísta que había tomado en cierta medida el empresario hostelero después del COVID, con todas las licencias que se han podido hacer a medida, o sea, a razón de pasar la pandemia. O sea, hablaba de que se habían quedado en la sociedad y en los restaurantes algunas medidas que eran interesadas para el hostelero y para el sector, que iban en contra del cliente claramente, y que sin embargo se habían quedado como ya institucionalizadas después del COVID por un egoísmo que se ha generado a raíz de la pandemia. Hablaba tipo, te pongo un ejemplo, los turnos por horas. Oye, tienes hora y media para comer y hay que meter 2 turnos, entonces tú comes de 1:30 a las 3, a las 3 te levanto y meto tu turno a posteriori. A ver, pero yo creo... Este tipo de medidas. Vale. A ver, yo cuando llamo a un establecimiento, es que depende. Si tú llamas a un mira, si tú reservas en una estrella Michelin, te doy por garantía que te van a poner a una hora en la que debes de estar. Lo que no te van a poner posiblemente una hora a la que debes de salir, porque se trata de una experiencia. Bueno, para que dé tiempo a... Claro, pero ¿por qué te ponen una hora? Probablemente no te la ponen por comodidad de ellos. Te la ponen porque su mise en place, su preparación, su organización, tanto en cocina como en sala, es muy, muy compleja, y lo que quieren es que la experiencia del cliente sea la mejor posible. Si todo el mundo, imagínate, si todo el mundo llega aquí a comer a la misma hora, ¿en qué situación te encuentras? Tú y el cliente. Se bloquea la cocina. Claro. Con lo cual, yo creo que algunas veces lo que hay que también es saber interpretar el porqué de las cosas. Lo que pasa es que los que estamos dentro es más fácil que sepamos interpretar esto, pero el que viene de fuera dice, oye, ¿cómo que 2:30 no puedo? Porque hay que saber... Hay 10 mesas. Pues te explico por qué. Pues no, te explico el qué. Porque hay que saber interpretar, pero es que también hay que saber comunicar. Es que muchas veces lo que ocurre es que nosotros damos por hecho que el que tenemos enfrente sabe igual o tanto como nosotros. Yeah. Y no somos capaces de tener lo que se llama la empatía necesaria para explicarle el por qué. A lo mejor resulta que si en ese proceso porque la experiencia en un restaurante arranca desde el momento de la reserva, ¿no? Porque en la reserva no le decimos, oye, pues a ver, lo que queremos es que su experiencia de cliente sea la mejor posible, entonces lo que tratamos es de repartir la entrada del cliente o el coger mesa, para que de esta manera pues todo pueda ser mucho más ordenado, usted los tiempos de llegada de cada uno de sus platos pues va a ser mucho más correcto. En definitiva, es mejor para usted, que también es mejor para nosotros, pero al final es un común beneficio, ¿no? En cualquier caso, cuando tú me decías el tema bueno, turno de 1:30, de turno de 3:30, y si no, es que hay que entender una cosa. A ver, eso en Madrid hace ya tiempo que se hace, y efectivamente a lo mejor quizás a raíz de la pandemia, es que claro, si yo tengo 2 turnos, yo consigo doblar mesa. Es que analicemos si cuando a mí me dan un turno de 2 horas para cenar o 2 horas para comer, yo creo que ya va bien. Ahora, si yo lo que quiero luego es quedarme a tomar una copa, tomarme el cafelito y quedarme 1 hora más a cambio de un ticket de 5 euros más, pues a lo mejor resulta que también hay que entender que ese restaurante, que tiene unos costes fijos y unos costes de personal, desde fuera es casi imposible entenderlo, ¿no? Sin ser parte de la hostelería. Yo sí lo entiendo. También es verdad que yo estoy muy implicado con claro, sí, pero bueno, como digo, a lo mejor es cuestión de comunicarlo. Es que, a ver, si tú quieres estar 2 horas en un restaurante, oye, pues tienes que entender que el ticket es el que es. Y si quieres estar 4, pues a lo mejor tienes que pagar más. Hace un par de días, un buen amigo, no voy a decir, pero me decía, es que hemos cerrado a las 2 de la mañana porque había una mesa y se ha ido
estaban allí con unas copas que estaban tomando X copas, 3, 4 o 24. Y allí tenía un camarero y yo esperando a que estos señores se levantaran. Esto es súper habitual. Pero es que eso no tiene sentido. Es que eso hay que acabar con ello y tenemos que ser conscientes de que eso no tiene continuidad. Si tú quieres luego tomarte unas copas, tienes dos opciones. Te vas a un after, o sea, un sitio donde luego puedas seguir de copas, o te vas a un establecimiento donde te ofrecen esa propuesta, pero tienes que pagar la copa lo que lo vale. Porque encima, además, esos señores posiblemente, si encima le cobran la copa, se ofenden. Ya, es verdad que hay como unos vicios adquiridos que son difíciles de cambiar, pero es verdad que cuando viajas y ves modelos europeos, por ejemplo, ¿no? Yo hace poco estuve en el sur de Francia, comí fantástico, la verdad, en muchos restaurantes diferentes, y hacían un turno de 12 a 1:30 y un turno de 7:30 a 9. Y me llegó a pasar, llegando al sitio de los mejores soufflés de París, en la Sorbona, que llegué a las 2:05 y no me dieron de comer, ¿vale? 2:05. Porque veníamos de visitar el Louvre y no me dio tiempo y llegamos tarde. Y yo le decía, joder, que he venido de Málaga viajando, que soy hostelero. No, lo siento. Y entonces decía, joder, ¿cómo sostienes una plantilla si haces un turno de hora y media más? Ponle que tengas a lo mejor el camarero que tenga 1 hora de mise en place, de preparación del servicio. ¿Cómo sostienes 8 horas de trabajo de una plantilla? Es que lo veo como imposible. Bueno, trayéndolo aquí, ya veo imposible cerrar mi cocina a las 9 de la noche en España. Pero... Bueno, aquí nuestra idiosincrasia es absolutamente distinta. Lo decía, el clima que aquí tenemos es diferente, las costumbres que tenemos, nuestra propia cultura. Yo creo que eso es difícil de que llegue, pero sí que es cierto que hay que ir 3 horas de servicio en el día, y hay que ir haciendo ciertos ajustes. Tenemos que empezar a entender que un restaurante es un sitio donde se sirve comida y bebida, pero que no es un sitio para luego hacer una sobremesa, ya sea en una comida o en una cena, donde pueda estar allí tomando copas hasta la hora que se me ocurra, que para eso hay conceptos donde sí tienen esa propuesta y donde puedes ir, pero que si vas a un restaurante, pues tiene 1 hora de entrada y tiene 1 hora de cierre. O tiene 1 hora para empezar a comer y tiene 1 hora en la que debes. Lo que pasa es que, claro, primero generamos un clima familiar, de acogida, que te sientes muy a gusto, que te han cuidado durante toda una comida, la gente ha bebido, estás súper a gusto hablando de, yo qué sé, de la vida o enamorándote con una pareja, tal, claro, y no ves el reloj. Pero claro, el camarero está esperando y el que cierra, el encargado tiene que hacer la caja y al final es complicado. Pero bueno, esto es algo que... Difícil equilibrio. Pero bueno, hay establecimientos que son mucho más permisivos en eso porque además es su política y les va a decir... Y otros menos, sí. Y otros que a lo mejor saben... Nosotros nunca hemos alargado mucho los turnos. Entre semana cerramos a las 11, la cocina, entre los fines de semana 11:30. O sea, no somos... Yo siempre he dicho que doy de comer más que de beber. Pero cada vez seremos más europeos y lo que... Es la tendencia. Yo no quiero que lleguemos a ser en ciertas cuestiones como Europa, pero en otras, pues lógicamente las circunstancias nos van a obligar. Y si un chico joven hoy en día quiere y dice, voy a ir contra la norma, no quiero ser funcionario, quiero montar un restaurante, ¿qué 3 claves le daría Manolo para conseguir abrir el restaurante perfecto? ¿Cuáles son las 3 claves del éxito para ti en un modelo de hostelería? Primero, que tenga la formación adecuada y la experiencia adecuada, que sepa realmente lo que supone montar un restaurante. Montar un restaurante no es decir, bueno, pongo un local, lo equipo, lo abro y funciono, no. Tiene que tener muy claro, a partir de una formación y una experiencia en otro establecimiento, lo que significa tener un restaurante. Fundamental tener claro cuál es el concepto. Tener diferentes líneas, qué propuesta quiero tener, de alguna forma tener muy claro cuáles son los escandallos de esa propuesta que quiero tener, porque a partir de ahora esto ya no va de que me voy al bar de al lado o al restaurante de al lado, veo que tienen la carta, la copio, hago un copy-paste y... No, se la pides a la guía, ¿no? Y ya te hace la carta. Bueno, también. A ver, hay que hacer un escandallo. Ahora la labor de la gestión es fundamental. Y luego, en tercer lugar, quizá un tercer punto, que no tiene que hacer un concepto que sea económicamente viable. ¿Y esto qué significa? Claro que podría ser muy chulo tener un establecimiento pues en Muelle 1 o en la calle Lario, pero a lo mejor resulta que para un establecimiento que arranca en un concepto pues resulta que eso te hace que financieramente no sea viable ese concepto. Entonces tienes que buscar un local. Antes la ubicación era clave, hay que buscar una ubicación donde, lógicamente, lo que se suponga, tu propuesta, pues, lógicamente, te haga. Lo que pasa es que mi sensación ahora mismo con el sector, que cada vez
hay más restaurantes que funcionan con un financiero al frente que con un cocinero al frente. O sea, yo viví el caso de fracaso, la persona que mejor he visto cocinar en mi vida y mi mentor, Juan Carlos Espejo, montó su restaurante en su día viniendo de Francia y de haber trabajado con los mejores, alumno de Irizar, o sea, un máquina increíble cocinando, pero con muchos problemas personales aparte, pero luego he visto su fracaso, lo he vivido a su lado y ha sido increíble, como siendo el mejor cocinero con el que yo he estado en una cocina, tenía el talento para hacer una receta de estrella con una facilidad, era como el Messi, ¿no? Que le fluye el fútbol, pues esto igual, ¿no? A él le fluía la cocina y luego era, empresarialmente hablando, el mayor desastre de la historia. Aparte de autodestructivo total y con problemas de adicciones y de cosas, pues era un nivel increíble. Tienes que tener, a ver, lo del financiero no hay que llevarlo al extremo, pero tienes que estar bien asesorado. Hay personas que te pueden hacer un plan de negocio con los grandes grupos, ¿no? Son los que parece que están proliferando, ¿no? Yo voy por Madrid y veo La Rumba, veo Paraguas, veo La Máquina, son todo ya en la restauración antigua del chico de barrio que cocinero como yo, con sueños, que quiere montar su cocina y que quiere transmitir lo que lleva dentro. Esto parece muy complicado ya hoy en día. Mira, la restauración organizada en Reino Unido, por ejemplo, supone el 80% del negocio. Aquí en España, pues la tendencia va a ser que cada vez el sector esté más copado por grandes grupos, restauración organizada en definitiva, y lo que es el negocio tradicional o el negocio incluso de autoempleo, pues cada vez pues tienda a reducirse. Hay una cuestión que es clara, el impacto de los alquileres cada vez mayor, con lo cual eso hace que de alguna manera una multinacional o un gran grupo tenga esa capacidad de hacer frente a lo que no tiene frente o esa capacidad un particular. Tiene que haber también muchas veces, hoy por ejemplo me he dado cuenta, abierto en la Plaza de la Constitución un Carrefour Express. Digo, bueno, no debía haber dicho marca, pero bueno, en definitiva una tienda de conveniencia. Yo creo que en la Plaza de la Constitución debería cuidarse, ¿no? ¿Qué tipo de negocio? O haya un irlandés, pues yo con todo mi respeto, ahí a lo mejor lo que debería haber es otros conceptos que tengan mucha más identidad con lo que es la ubicación y la ciudad en la que se encuentra, ¿no? Estas cosas. Sí, veo mucha guerra, ¿no? Yo he vivido en primera persona en un restaurante de un amigo que ha abierto en el centro realmente, en Carretería, y que ha tenido un ataque tremendo en redes de gente de Málaga a razón de esto, ¿no? Decía que un concepto moderno como el que él había montado no era para estar en el centro de Málaga, que en Málaga querían negocios para los malagueños. Entonces ha tenido un ataque impresionante en redes en este sentido. Yo creo que... Pero a un nivel increíble, o sea, en plan 200 comentarios, todos... Para montar esto, montalo en Madrid o montalo en Estados Unidos, pero ya no me aquí. Dirás luego qué negocio es, pero eso no puedo alcanzar a entenderlo. Yo creo que la diversidad es riqueza. O sea, que haya diferentes propuestas y propuestas para todo tipo de público, para todo tipo de bolsillos. Yo creo que eso es lo que hace que un destino sea mucho más rico. Málaga, además, por ese componente turístico que ha tenido desde el arranque de los años 60, pues Málaga ha tenido mucha cocina internacional, ha sido mucho más pionera que otros destinos, Málaga es muy abierta, con lo cual, pues bueno, a ver, la crítica siempre va a existir. Lo que pasa es que yo la crítica le doy la importancia según de quien venga, o sea, yo... Sí, a veces hay que relativizar porque en realidad si estás escuchando a todo el mundo al final y el foco está fuera y no lo tienes dentro, esto es un desastre. Con el podcast seguro que hay gente que esté de acuerdo, gente que esté muy de acuerdo y gente que no esté en absoluto de acuerdo. Yo lo hago para aprender, disfrutar de los invitados, al final es una aventura más de las miles que sabes que emprendemos en todos los sectores y que nos gusta aprender, y creo que qué mejor manera de aprender que invitando a gente interesante que te pueda contar su forma de entender la vida y de cómo hace. Y un poco en esa línea tenía ya solo 2 o 3 preguntas más. Una, en los días más complejos, ¿cuál es el motor o cuáles son tus rutinas o tus herramientas para seguir adelante? Que a veces es difícil en este sector en el que vivimos y hemos hablado de muchos problemas hoy, ¿no?, del sector. ¿Cuál es tu secreto o tu rutina que marca la diferencia a la hora de venirte arriba? Yo creo que, como decía, la pasión que debes de poner en toda y cada una de las cosas que haces y las ganas de divertirte además cuando las desarrollas.
Yo siempre digo que, claro, hay días que son muy chulos y días, aunque la expresión sea un poco burda, pues días que son de mierda. Pero bueno, al final es una cuestión de actitud, tienes que tener una actitud positiva en la vida, tienes que ser optimista, tienes que pensar que si un día se tuerce, pues seguro que el día siguiente el sol vuelve a brillar. Esta mañana aquí en Málaga ha amanecido lloviendo y sin embargo, pues de aquí un ratito pues te irá a la playa porque el sol es espléndido. Espectacular. Entonces, pues bueno, yo creo que es una cuestión de actitud y de tener muchas vitaminas, mucha energía y muchas ganas de vivir. Muy bien. Y si pudieras cenar con un personaje vivo y histórico famoso, ¿con quién elegirías? ¿Y qué le preguntarías? ¿Cuál sería tu primera pregunta? Vaya pregunta. A ver, Esta es difícil. Tela. Un personaje. ¿Vivo o no vivo? O sea, puedes elegir. Pues fíjate, yo me encantaría poder sentar en una mesa, si me lo permite, voy a hacer una mesa 4. Yo siempre digo que Málaga cuenta con 3 maravillosos embajadores, uno que es Picasso, que ya lleva muchísimo tiempo que no está con nosotros, y 2 comensales más que he tenido la fortuna de tener, uno a mi derecha y otro a mi izquierda, que fue cuando hicimos Académico de Honor a Antonio Bandera. Me encantaría, además fue una conversación, fue un día increíble y espectacular, no solo imponerle la medalla, sino luego tener ese rato de conversa con 2 embajadores y con 2 eminencias para mí, 2 referencias para mí, que como digo son Antonio Bandera y nuestro alcalde, don Francisco de la Torre. Pues sentaría a los 4 y hablaría de Málaga, de la Málaga de ayer, de la Málaga de hoy y de la Málaga del futuro. Qué bonito, sería una mesa muy interesante seguro, que nos Bueno, encantaría grabar. yo creo que sería lo menos interesante de la mesa, pero bueno, intentaría hacer mi pequeña aportación. Bueno, pues lo último te pediría, si quieres dejar una pregunta para nuestro siguiente invitado. Yo ya sé quién es, pero no te lo voy a decir para no condicionarte, creo que lo conoces. Y ¿Es malagueño o no es malagueño? Es malagueño y es un personaje muy, muy querido y odiado al 50%. Es querido y odiado, pues si es querido... Sí, es muy controvertido y genera mucha controversia. Bueno. Pero es un tío muy interesante, inteligente, que ha hecho muchas cosas, que tiene buena relación con el alcalde, por ejemplo, con mucha gente y que una persona influyente. Muy bien. Pues yo lo que le pediría, qué gran proyecto considera que debería haber puesto Málaga en marcha, no ha sido capaz de hacerlo, y cuál considera que ha sido, pues de alguna forma, lo mejor que se ha podido hacer en Málaga en estos últimos años y qué es lo de peor que se ha hecho en Málaga en estos últimos años. Bueno, han pasado sobre la mesa varios proyectos así en poco tiempo, ¿no? La Expo, el posible estadio, o sea que, sí, que es un momento... Ha habido algunos altibajos, pero bueno, la vida es así, son altibajos. Y algunas tareas o proyectos pendientes que tenemos, con lo cual, pues bueno, Manolo, muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un verdadero placer. Te queremos hacer entrega con uno de nuestros patrocinadores, con Elbu, que ha hecho un cuchillo adaptado para ti, además te ha grabado tu nombre, creo. Madre mía. Logotipo. Y bueno, para que puedas disfrutar en tu casa y tengas este recuerdo nuestro y de aquí del podcast. Muchas gracias. Y ya está, y nada más. Si queréis seguir aprendiendo de gente tan interesante como Manolo, del mundo de la hostelería y del mundo del emprendimiento en general, acordaros, suscribiros, darle a la campanita y muchas gracias por acompañarnos en De Pinchos con Iñaki.